Aunque se tomaron su tiempo, desde distintos sectores se señala que el gobierno con el veto mejoró su propio proyecto, que a su vez se había enriquecido luego del trámite en la Asamblea Nacional. Esta mañana nos acompaña el economista Abelardo Pachano, analista económico, expresidente de la Junta Monetaria. Le damos los buenos días y le preguntamos, economista, ¿es con esto suficiente para fomentar la producción, para atraer las inversiones, para generar empleo y estabilidad y equilibrio fiscal? Buen día, Lenín, y gracias por la invitación. En realidad estamos en el camino correcto. Yo creo que estamos retomando la sensatez en la política económica. Vamos en la búsqueda de los equilibrios macroeconómicos como gran telón de fondo de una economía que se pueda autosostener en el largo plazo. Este es un primer paso, un paso fundamental en donde se reconstruyen algunos principios de manejo macroeconómico y también se ofrece un generoso conjunto de incentivos a las actividades privadas. ¿Generoso o entreguista? Generoso, diría yo, porque es vital obtener dos grandes resultados en el corto plazo. Uno, recursos que regresen al Ecuador del exterior, de los propios inversionistas ecuatorianos o de inversionistas extranjeros interesados en trabajar en nuestra sociedad. Y segundo, que esos recursos ofrezcan oportunidades de empleo que son tan indispensables para mejorar las condiciones sociales de la sociedad. El pasado 17 de enero usted se reunió con el presidente de la República junto a otros economistas y allí le dijo al licenciado Lenín Moreno su preocupación en relación a dos temas principalmente: déficit fiscal y deuda. De ese tiempo para acá el gobierno se desligó del correísmo económico en su gobierno y nombró pues ministro al titular del gremio de los empresarios. Con este escenario, con este proyecto de ley, ¿se relajan un poco aquellas preocupaciones que usted tenía, economista Pachano? Vamos en el camino. Yo creo que se están haciendo esfuerzos notables en la corrección de los problemas. Nos va a tomar bastante tiempo. Se están reintroduciendo los conceptos, yo diría, de manejo macrofiscal, las famosas reglas macrofiscales que fueron abandonadas a inicio del gobierno del expresidente Correa y que nos han demostrado que fue una de las más perniciosas decisiones que se tomó en el campo de la macroeconomía. Hoy, ventajosamente, hay experiencias en el mundo que nos pueden ayudar a reconfigurar todo ese conjunto de reglas. Se está introduciendo el concepto del déficit estructural, que nos tenemos que acostumbrar o nos vamos a acostumbrar, vamos a aprender lo que eso significa. Lamentablemente todavía no está en la ley, va a quedar en el reglamento. A mí me hubiera gustado que quede más en la ley. Sin embargo, también hay un proyecto que está caminando en Quito, en la Asamblea Nacional, presentado por la Corporación de Participación Ciudadana y la organización Cordes, que tiene el apoyo de varios grupos políticos en la Asamblea y de la presidenta de la Asamblea, que busca una mayor transparencia en yo diría, en los indicadores oficiales y públicos del país. Ahí se podría discutir un poquito más sobre este tema, pero creo que estamos en la senda correcta. Que la dolarización es una camisa de fuerza, se repite con insistencia y el gobierno se la ajusta aún más. Se está obligando a presentar presupuestos que no contengan déficit primario en un país que desde el 2009 viene presentando precisamente ese tipo de déficit. En el 2017 fue de 3.700 millones, en el 2018 se lo proyectó en 8.000, nos acaba de decir el ministro que ya se ha ajustado esa proyección y que serán solamente 4.000. Pero ¿con esta ley se hacen milagros? No. Hay que aumentar ingresos o reducir gastos, no hay otra salida. ¿Y cuáles serían entonces los caminos para lograr aquello? Lo prioritario es bajar gastos. En las condiciones en las que está la economía ecuatoriana, imponer nuevos tributos me parece contraproducente. Los indicadores y la situación general de una desaceleración económica no aconseja subir tributos. Por lo tanto, mayores ingresos no veo que sea posible conseguirlos. Inclusive, después de esta reforma y del establecimiento de estos beneficios temporales, porque tienen una vigencia de solo 2 años, con lo cual los empresarios tienen una ventanilla de muy corto plazo de oportunidad para poder aprovechar esta generosa presentación de beneficios y de incentivos a la inversión y a la generación de empleo.
Después de eso, yo creo que la gran tarea es reconstruir una buena política tributaria que sea mucho más orgánica, que sea mucho más coherente, que sea consistente, que elimine un montón de impuestos distorsionantes que fueron introducidos a lo largo de estos últimos 10 años y que fastidian muchísimo a las iniciativas de carácter privado. Y que se cobre a todos, ¿no? ¿Perdón? Y que se cobre a todos. Que se cobre a la gran mayoría. Yo creo que hay estratos a los cuales es difícil cargarle tributos. No, le decía a todos los que tienen que pagar. Por supuesto. Que evaden o andan esperando estas remisiones para entonces aprovechar de cierta manera la coyuntura. Ahora, a mí las remisiones no me gustan. Lo he dicho, lo dije las veces anteriores, lo digo en esta también. Entiendo las razones de la necesidad del fisco, del presupuesto para obtener esos recursos en el corto plazo, pero me dejan un mal sabor ético. Obviamente esto no tiene que seguir el camino que ha seguido en la historia última de la economía y de la política económica, como tampoco vale eso de perdonar las deudas de los bancos públicos, que realmente es una mañosería, y perdónenme el término, es una mañosería horrible, que lo único que hace es hacerle perder credibilidad a los principios básicos de un manejo serio de la economía. Ahora, estos beneficios hay que asegurarlos que se cumplan sobre la base de transacciones reales, que no sean juegos contables, que no se aprovechen determinados inescrupulosos que lo que busquen es simplemente hacer asientos en sus contabilidades para tratar de obtener eso sin generar un valor agregado a la economía. Y ahí en la reglamentación el gobierno tiene una responsabilidad enorme, que además le conviene al país, porque si ingresan divisas vamos a tener una balanza de pagos mucho más cómoda, que va a promover transacciones con el exterior, que va a financiar las operaciones que necesitamos, y por el otro lado, los sectores sociales van a empezar a encontrar algún grado de alivio en esa gran tensión que hay en el mercado laboral. ¿Y qué es lo que debe venir ahora, economista Pachano? Este proyecto de ley es para afrontar la coyuntura de necesidades que tiene el país, que tiene el gobierno. Es un buen inicio, sí, pero no es un programa de desarrollo económico. Bueno, está topando los aspectos fundamentales y difíciles de los desequilibrios, arreglado el déficit fiscal, redefinido el papel del Estado en la economía, puesto en orden las cuentas públicas. Yo diría, tomadas las decisiones difíciles de deshacernos de un montón de aparatos e instituciones que no sirven para nada y que más bien nos causan dolores de cabeza. El resto de cosas son mucho más llevaderas. Para el inversionista va a ser mucho más seguro el poder tomar sus decisiones sabiendo que hay un Estado ordenado, que hay un Estado que se conduce con responsabilidad. A la final, el gran marcador del desarrollo es el Estado con sus señales bien claras. Si el Estado demuestra ser responsable, cumple con sus responsabilidades sociales, cumple con sus obligaciones primigenias, el resto de las actividades privadas tienen que desarrollarse en ese ambiente con mucha mayor facilidad, de tal manera que lo esencial del programa económico está en lo que estamos conversando. Y más allá de los incentivos, que yo creo que en ese sentido también hay que recordarles a las actividades privadas que este tipo de incentivos no se pueden repetir. Son demasiado, digamos, desde un punto de vista de política económica no son sustentables tampoco en el mediano y en el largo plazo, y solo se explican por la angustia de recursos que tiene la economía ecuatoriana. Pero en un plano ya de mediano y de largo plazo, lo que hay es que estabilizar las reglas tributarias. El Estado tiene que reconvenir en lo que tiene que hacer, a qué tiene que dedicarse, y la introducción de normas de manejo fiscal responsable. Creo que tenemos que llevar al nivel más alto yo diría, de compromiso jurídico-político en el país, para que no se vuelvan a utilizar estos mecanismos de triangulaciones financieras, de utilización del Banco Central, que a propósito, en esta ley, y ahí hay otro... ya se lo deja por fuera. Hay otra decisión, se van a reversar las daciones de acciones de una manera absolutamente, yo diría, contraria a la lógica. Se hizo y se abusó de las condiciones del Banco Central, de una dependencia más del gobierno nacional. Economista Abelardo Pachano, analista económico, gracias por acompañarnos la mañana de hoy. Gracias, Lenín.